Palabra del Señor. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Cántele al Señor así donde está. La única razón de mi adoración mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Tu único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso,
majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos contentos, estamos bendecidos. Qué bueno podemos exaltar, bendecir, alabar el nombre del Señor. Y este tiempo, tiempo de quietud, tiempo de estar en casa, tiempo de cuarentena, tiempo de estar detenido por un tiempo físicamente hablando, pero estar dispuesto para Dios, dispuesto para el Señor. Y bienvenido a esta conexión, bienvenido a esta conexión. Vamos a compartir palabra de Dios. Vamos a desarrollar un pensamiento de la Escritura. Y esta semana hubo una palabra poderosa, hubo un salmo en el cual hice el devocional. De hecho, tiré unas líneas sobre él, lo subimos a la red. Un salmo precioso y justo para estos tiempos. Si tiene Biblia, acompáñeme con el Salmo 106, verso 7 en adelante. El Salmo 106, verso 7 en adelante. Vamos a compartir la palabra del Señor allí y vamos a desarrollar el pensamiento de la Escritura. Salmo 106, versículo 7, dice así: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, dice el verso 8, para hacer notorio su poder. Respondió al mar rojo y reprendió al mar rojo y lo secó, dice el verso 9. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Verso 10, los salvó de la mano del enemigo y los rescató de la mano de todos los adversarios. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Verso 12, entonces creyeron a su palabra y cantaron sus alabanzas. Bien pronto, pero bien pronto, subráyelo por favor, verso 13, olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. No solo olvidaron las obras, sino que no esperaron el consejo de Dios. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Y dice la palabra del Señor en el verso 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta y la llama los quemó a los impíos. Y si lee el verso 19 dice, e hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Y así cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierbas. Y vamos al versículo 21 que dice enfáticamente, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto y maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Querido, querida, qué importante a la luz de esta palabra es interpretar los tiempos que vivimos.
Qué importante es entender los tiempos que vivimos. Si usted observa el verso 7, dice nuestros padres en Egipto. Están hablando aquí el escritor y está diciendo nuestros padres, nuestros de donde descendemos, nuestros progenitores no entendieron a Dios a pesar que Dios los liberó de la tierra de Egipto todos los años que tuvieron en esclavitud. Él los liberó y no entendieron. Dice, nuestros padres, verso 7, no entendieron tus maravillas, no se acordaron de las muchedumbres de tu misericordia, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Qué importante es entender los tiempos que vivimos. Qué importante. Algunos pasan la vida quejándose porque no pueden hacer esto o aquello. Y la verdad es que el tiempo que podían hacer esto o aquello ya pasó, ya pasó. Hoy están en otra etapa de la vida. Algunos miran hacia atrás y se reprochan no haber podido lograr esto o esto otro. Se reprochan a sí mismos, se echan la culpa, se condenan a sí mismos. Pero lo cierto es que el tiempo vivido ya pasó y hoy hay que entender concretamente el tiempo que estamos viviendo. Lo que nos está ocurriendo como nación, como país, lo que nos está ocurriendo en el globo terráqueo, con esta pandemia, con esta peste, con esta invasión que ha venido, interpretar los tiempos que vivimos. Usted enciende un noticiero y escucha que la gente está atemorizada, está aterrada, porque oye señales en el cielo, oyen o ven distintas señales, distintas luces que los asusta y se preguntan qué será todo esto, en qué irá a terminar todo esto. Pero lo cierto, mi querido, mi querida, es que hay que interpretar los tiempos que vivimos. Y cuando digo hay que interpretar, ¿a qué me refiero? A lo que dice ni más ni menos el verso 7 en la voz de David. Dice David, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y cuando hablo justamente de interpretar los tiempos que vivimos, estoy hablando ni más ni menos de entender los tiempos que vivimos. Y tengo que decirte como predicador de la palabra de Dios, como alguien que está familiarizado con la palabra de Dios y la predica cada domingo y cada jueves cuando nos convocamos, nos reunimos bajo el poderoso nombre de Jesucristo, que esta es una más de las señales que el Señor prometió que habría de venir sobre el mundo entero, sobre la tierra antes de su venida. Cuando hablamos que hay que comprender, entender, aprender e interpretar los tiempos que vivimos, te estoy diciendo que estamos viviendo los últimos tiempos. El mundo no da para más. Cuando uno ve y lee los periódicos y ve los informativos, ve que de pronto la violencia ha crecido de una manera exponencial, que de pronto la violencia hoy ha llegado a su límite y que de pronto hay por doquier de toda clase de dolor de cabeza. Hoy el mundo está llegando a su fin. Esos son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos finales, los últimos tiempos son los que estamos viviendo en este tiempo. Ojalá Dios nos dé luz para que nosotros podamos entender que estos son los últimos tiempos. Por no entender los tiempos que vivimos, por no entender los tiempos que vivimos, dice el Salmo, ahora lo vamos a desmenuzar versículo tras versículo. Cuando uno no comprende, no entiende el tiempo que le toca vivir, no puede disfrutar el tiempo presente, porque está continuamente mirando atrás, quejándose de lo que no pudo hacer, lamentando el tiempo que pasó y lo que no pudo hacer. Pero cuando uno entiende, comprende y sabe que hoy, bueno, ha madurado, hoy tal vez esté entrado en años, hoy tal vez esté avanzando hacia la tercera edad y ya tal vez no pueda, voy a poner algún ejemplo sencillo, tal vez no pueda jugar al fútbol como lo hacía antes,
tal vez no pueda hacer las grandes caminatas, tal vez no pueda correr como lo hacía antes, tal vez no pueda saltar, brincar, hacer gimnasia como lo hacía antes, porque hoy el cuerpo no le da, son otros tiempos. Cuando uno comprende el tiempo que le toca vivir, aprende a ser feliz con lo que tiene, con lo que puede hacer, con lo que ha logrado, con lo que está haciendo en este momento. Por lo tanto, no entender los tiempos que vivimos no nos permite disfrutar bajo ningún punto de vista los tiempos que estamos viviendo. No solamente que no nos permite disfrutar, nos lleva a olvidar los lindos momentos, los lindos tiempos que hemos vivido. Todos los tiempos que se viven son buenos tiempos, aún los difíciles, porque los difíciles nos dejan enseñanza, los difíciles nos dejan aprendizaje, los momentos difíciles son los momentos que nos edifican como personas. Pero todos los momentos son buenos momentos vividos y para vivir, porque es Dios quien proporciona todos los momentos que nos toca vivir. La Biblia dice que el pueblo de Israel no entendió, verso 7 del Salmo 106 que estoy compartiendo con ustedes. Dice que no entendió el tiempo que vivieron y no se acordaron de la muchedumbre de las misericordias de Dios. Y dice que se rebelaron y dice que junto al mar Rojo allí, apenas lo cruzaron, se desenfrenaron. Claro, mi querido, porque no entender los tiempos que vivimos nos lleva a olvidar las bendiciones pasadas. Y no solamente olvidar las bendiciones pasadas, sino a no poder disfrutar el tiempo bueno que estamos viviendo hoy, la bendición que nos toca vivir hoy en esta etapa de nuestra vida. Y cuando entonces, por no entender, olvidamos y por ende no disfrutamos, comenzamos a vivir con desenfreno, comenzamos a vivir con desenfreno como le ocurrió al pueblo de Israel. Comenzamos a vivir con desinterés, principalmente por las cosas espirituales. Comenzamos a vivir el desinterés principalmente de las cosas que tienen el verdadero interés o al cual le tenemos que prestar la debida atención. Y comenzamos a poner nuestra atención, comenzamos a poner nuestra mirada, comenzamos a poner nuestro corazón en las cosas que no tienen demasiado sentido, en las cosas que son pasajeras, en las cosas que son efímeras, en las cosas superficiales. Esas son las que comenzamos a ver porque nos desenfrenamos, porque nos rebelamos, porque nos desinteresamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de interpretar el tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de disfrutar el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque solo nos hemos quedado lamentando lo que fue ayer y eso nos hizo perder de vista el hoy. Eso es lo que le reprochaba David en la escritura del Salmo 106. Dice, nuestros padres se olvidaron de las maravillas. Y quien conozca la historia de Israel, aparte de lo que acabamos de leer, el Salmo 106, quien conozca, usted sabrá que Dios los liberó después de estar 350, 400 años esclavos allí bajo el látigo de Ramsés en Egipto. Dice que Dios los liberó del yugo de Faraón y dice que los acompañó por el desierto, les prometió una tierra próspera en gran manera. Y para liberarlo, Dios dice que envió diferentes tipos de plagas porque Faraón había endurecido su postura y no los quería dejar ir, quería que continuaran como esclavos. Claro, cuando uno observa las pirámides de Egipto hechas bajo el yugo israelita o por ellos, ¿cómo va a querer dejarlos ir si ellos fundaron, trabajaron, levantaron, construyeron todo Egipto? Claro, ¿cómo los va a querer dejar ir? Y sin embargo Dios tuvo que insistir enviándole una y otra plaga y ellos vieron la mano de Dios.
les envió una y otra hasta la última. Recordará usted, días pasados hablé de ello, la muerte de los primogénitos, que ellos tenían el lujo de que cuando pasaba el ángel destructor matando a todos los primogénitos, ellos no eran tocados, por el contrario eran resguardados por el poder de Dios. Vieron tantas maravillas por las manos de Dios. Sin embargo, pronto se olvidaron de Dios por no entender el tiempo presente. Se olvidaron de Él. Y no solo se olvidaron, no disfrutaron, porque dice que cuando cruzaron el Mar Rojo, después de aparte haber visto todas las señales que les mencioné en Egipto y ver cómo detrás de su retaguardia, de sus espaldas, el mar se abría para que ellos cruzaran en seco y luego se cerrara para tragar a Faraón y a todo su ejército o a todo el ejército de Faraón. A pesar de ver todas las maravillas por el poder de Dios, ver todas las maravillas, dice, entonces se rebelaron, dice que entonces se enojaron, dice que entonces se desinteresaron de la presencia de Dios y comenzaron a poner el interés en cosas triviales, en cosas efímeras, lo reitero, en cosas superficiales y pasajeras. Comenzaron a rebelarse contra la autoridad, contra Moisés y Aarón, comenzaron a renegar, a criticar. Si usted lee completamente el Salmo 106, dice que en sus tiendas, en sus casas, en sus tiendas de campaña, murmuraban contra la autoridad, protestaban, se quejaban. Dice que ni bien cruzaron el Mar Rojo después de esa tremenda maravilla, se quejaron porque no tenían carne. Y los que conocerán la historia, conocen la historia del pueblo de Israel, Dios les envió codornices, carne para que comieran. Se quejaron porque no tenían pan y Dios les envió el maná. Luego se quejaron porque no tenía agua, porque llegaron a un agua y el agua era amarga y luego les dio agua dulce y vivían quejándose. Ya habían olvidado las maravillas de Dios. Ya habían olvidado las maravillas de Dios. No entender, dije que es olvidar. Y alguien preguntará, ¿olvidar qué? No entender es olvidar. ¿Olvidar qué? Versículo 8. Versículo 8 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre. Versículo 8 del Salmo 106. Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¿Cuántos de los que están escuchando esta palabra hoy, cuántos de los que están escuchando esta palabra hoy, les vendrá al corazón y a la mente las veces que Dios les echó una mano? Las veces que Dios los ayudó en medio de una dificultad. Las veces que clamaron a Dios cuando las papas quemaban. Las veces que clamaron a Dios y le pidieron, aún balbuceando sin conocerlo, le pidieron ayuda. Señor, si sanás a fulano de tal, Señor, si me das trabajo, Señor, si haces que no me enferme, Señor. Y Dios, sin tener por qué, te echó una mano. Dios, sin tener por qué hacerlo, solo para engrandecerse Él, solo para que le reconozcas, solo para que sepas que Él es el Dios Todopoderoso, solo para que sepas que fuera de Él no hay quien salve y no hay quien libre. Pero qué lástima que pronto te olvidaste que Él te echó una mano. Qué lástima. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado en algún momento de dificultad en la vida y Dios nos socorrió? Todos seguramente, yo lo he hecho, claro. Y esfuerzo cada día mi vida para no olvidarme de los beneficios de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Y Él no tenía por qué ayudarme, Él no tenía por qué ayudarte. Sin embargo, lo hizo por su amor y su misericordia. Sin embargo, lo hizo por su dulzura, por su cariño. Sin embargo, lo hizo porque Él es bueno y porque Él le place. Y lo hizo para que reconozcas, vuelvo a insistir, que fuera de Él no hay quien salve y quien libre. Que solo a Él es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Lo hizo, claro, para no dejarte tirado en medio de tu dificultad, pero lo hizo para entronarse en tu vida. Y a veces no entendimos y a veces no comprendimos. Cuando nos olvidamos de Dios, ¿y olvidar qué? Olvidamos los momentos que el mar de la vida
nos quiso arrastrar y llevando nuestros sueños, llevando nuestros ideales. Y sin embargo, Dios estuvo allí para rescatarnos. Dice que cruzaron el mar. Vino Faraón corriéndolos con su ejército y tenían delante el mar rojo. Sin embargo, Dios les abrió el mar e hizo paredes de agua a la izquierda y a la derecha y cruzaron en seco. Y allí el mar embravecido, soplando, pero ellos cruzaron en seco. Y Dios los cuidó y los guardó. ¿Cuántas veces el mar de la vida sopló sobre tu vida? ¿Cuántas veces para arrastrarte, para anegarte, para ahogarte, para quitarte tus ideales y tus sueños? Y sin embargo, Dios estuvo allí. Por eso te digo que no entender es olvidar. ¿Y olvidar qué? Las veces que Él te echó una mano. ¿Cuántas veces olvidamos cuando nuestros adversarios económicos, nuestros adversarios físicos, cuántas veces la pasamos mal y nuestros adversarios vinieron a nosotros allí para levantarse contra nosotros, queriendo destruirnos, pero Él una vez más nos trajo la paz. Así como los adversarios se levantaron contra el pueblo de Israel y Él no solamente les abrió la puerta de Egipto y dijo, bueno, yo les mandé las 7 plagas, aquí los puse fuera del territorio de Egipto, mi trabajo con ustedes terminó. No, los acompañó en su peregrinar por el desierto. Los acompañó con su peregrinar por el desierto. Y dice que no solamente los acompañó, sino que los cuidó y les proveyó, los siguió defendiendo de las adversidades del desierto. ¿Cuántas veces tus adversarios se levantaron contra vos? El adversario de la ruina, el adversario de la enfermedad, el adversario de una mala economía, de la pérdida del trabajo, de las adicciones. ¿Y cuántos adversarios más? Y se levantaron contra su vida. Tal vez hoy se están levantando contra tu vida. Bien podés acordarte de las maravillas de Dios y clamar a Él, porque Él vendrá prontamente en tu socorro y en tu auxilio. Así recordamos las veces que Él nos socorrió. Así recordamos las veces que Él nos ayudó y nos rescató de nuestros adversarios. Los destruyó a todos, dándonos paz. Versículo 12 dice que después de todo este episodio, entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanzas. No entender el tiempo que vivimos es olvidar. ¿Olvidar qué? Cuando fuimos librados de nuestros adversarios. ¿Olvidar qué? Olvidar que Él nos rescata en el mar de la vida y nos rescató. ¿Olvidar qué? Las veces que balbuceamos que necesitábamos su intervención, su ayuda, y Él sin tener por qué nos echó una mano. Entonces dice que aquellos, cuando veían las maravillas y cuando veían cómo Dios soplaba con ellos y cómo Dios dice que los acompañaba, los ayudaba y les respondía. Ellos dicen, entonces creyeron. Versículo 12 del Salmo 106. Entonces creyeron a su palabra y cantaron alabanzas. No entender es olvidar las veces de bienestar que hemos tenido, las veces que hemos estado bien emocionalmente y que tal vez le hicimos a Dios alguna promesa. ¿Cuántos les ha tocado vivir esta experiencia? Señor, si me das esto, yo te prometo. Señor, si me sacas de esta, yo te prometo. Señor, si me das esto. Señor, si haces que esto ocurra, yo te prometo. Claro, en los momentos de bienestar, en los momentos de emoción, somos prontos para prometer. Así lo hacían también los israelitas. Entonces creyeron a su palabra. Claro, veían las maravillas y creían a la palabra de Dios. La palabra de Dios en ese momento soltada por Moisés y Aarón, que eran los pastores, los líderes del pueblo. ¿Cuántas veces vos y yo hicimos una promesa y que tal vez no estemos cumpliendo?
porque no entender es olvidar también eso. Amado, cuando olvidamos por no entender, como venimos diciendo, lo sacamos a Dios de la escena de nuestras vidas. Cuando, reitero y subrayalo por favor, cuando olvidamos por no entender, lo quitamos a Dios de la escena. Y si no, fíjate conmigo el versículo 13 del Salmo 106. Leímos el versículo 12. Versículo 12, entonces creyeron a la palabra y cantaron la alabanza. Pero fíjate el versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras y ya no esperaron más sus consejos o su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y tentaron a Dios en la soledad. Amado, cuando sacamos a Dios de la escena por no entender y olvidamos lo que Él ha hecho con nosotros, las veces que Él nos echó su brazo y nos socorrió, nos desordenamos en nuestro modo de vivir. Nos desordenamos en nuestro modo de andar. ¿Y sabes qué? Nos volvemos desafiantes. Nos volvemos desafiantes para con Dios. Ah, bueno, si Dios ahora no me da tal cosa, yo no voy a orar más. Bueno, ahora, si Dios no me da tal cosa, yo no le voy a servir. Bueno, si Dios no hace que se convierta fulano, mengano, sultano, entonces yo no le voy a servir, no le voy a ir a adorar. No voy a ejecutar el instrumento o lo que fuere. Y nos mantenemos en una actitud tontamente, diría yo, desafiante. Desafiante para con Dios. Olvidándome de las veces que Él nos echó una mano. Olvidándonos de las veces que Él nos socorrió. No solamente nos volvemos desafiantes cuando lo sacamos a Dios de la escena de nuestra vida por no entender y olvidar lo que Él hizo, hace, ha hecho y aún no tener presente lo que hará sobre nuestras vidas. No solo nos volvemos desafiantes, sino que ya no estamos tan atentos a su palabra. No escuchamos sus consejos, no escuchamos su palabra. No lo escuchamos. Esto pasa y en nuestro corazón comienzan las motivaciones, las inquietudes, las amarguras y los resentimientos. Y usted dirá, ¿qué argumento tengo para decir esto? Yo por causa de tiempo no lo puedo hacer, pero por favor, medite en el Salmo 106. Léalo, que hay un tesoro maravilloso en ese Salmo. Yo continué adelante con mi lectura, pero hay un tesoro maravilloso. Me quedé en él y lo leí una y otra vez porque la verdad hay mucho tesoro y riqueza. Si usted nota, dice que el pueblo de Israel comenzó a criticar a sus líderes, lo dije hace un momento atrás. Comenzaron a levantarse y a hablar contra Moisés, contra Aarón, que eran la autoridad. Ya no estaban solo desagradecidos con Dios. Estaban desagradecidos con Moisés y con Aarón. Moisés y Aarón que tenían familia y sin embargo la habían sacrificado para colocarse o honrar, porque no se colocaron solos, Dios los puso, pero para honrar el puesto que Dios les había dado. Dios les había pedido encarecidamente a Moisés: quiero que vos, Moisés, seas mi siervo quien saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y si los que hemos leído el llamamiento de Moisés, vemos que Moisés se resistió una y otra vez, tal vez porque él sabía en el brete que se iba a meter, porque trabajar con gente no es fácil. Él sabía justamente en el lío que se iba a meter, pero por honrar el llamado de Dios, buscó una y mil excusas para no convertirse en el líder, en la persona llamada por Dios para liberar al pueblo de Israel. Hasta le dijo en última instancia: Señor, no sé ni siquiera hablar bien, soy medio tartamudo. Y fue así que Dios le dijo: voy a poner al lado tuyo, pero quiero que seas tú alguien que sepa hablar bien. Y lo puso a Aarón.
Bueno, la gente se olvidó que ellos habían sacrificado un montón de cosas para convertirse en sus líderes y para guiarlos y para estar con ellos y para aconsejarlos. La Biblia dice literalmente que Moisés estaba sentado delante del pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche, y un día su suegro llamado Jetro le dijo: Moisés, no está bien lo que estás haciendo, estás descuidando toda tu familia, tus hijos, no vas a poder llevar esta carga por mucho tiempo más. Llama a otros y repartí la carga con otros. Pero estaba en el ánimo de Moisés ayudar a la gente porque él era el siervo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no solo se olvidó de Dios, se olvidó también de sus líderes. Se olvidó de sus líderes. Y comenzaron a refunfuñar y comenzaron a criticarles y comenzaron a hablar mal de ellos en las tiendas. Eso dice el Salmo 106. Y comenzaron a dejar llenar su corazón de malos comentarios, de malos razonamientos, de resentimientos, de amargura, porque eso pasa cuando lo sacamos a Dios de la escena. Cuando lo sacamos a Dios de la escena, cuando no lo entendemos a Dios y no entendemos los tiempos que vivimos y no comprendemos. Por no comprender, no entendemos. Y lo quitamos de nuestra vida. Eso pasa. Comenzamos a hablar cosas que no tenemos que hablar y nos llenamos de malos pensamientos. ¿Qué pasa cuando sacamos a Dios de la vida? Cambiamos la gloria de ese Dios. Esto es tremendo, hermanos queridos. Cambiamos la gloria de Dios, la gloria que hemos conocido, por momentos superficiales, por cosas que no escuchan, por cosas que no atienden, por cosas que no socorren, que no ayudan, que no edifican. Todo se vuelve en nuestra vida más superficial. ¿Por qué digo esto? Porque dice que cuando lo quitaron a Dios de la escena, renegando de Él y olvidando lo que Dios había hecho con su vida, dice que construyeron un becerro de oro, de metal. Construyeron un becerro de metal y dice que comenzaron a venerarlo y a honrarlo y a adorarlo y a pedirle cosas a ese becerro de material o de metal. Y dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios por un becerro de metal, literalmente. Cambiaron la gloria de Dios por un becerro de metal que come hierbas. Eso nos habla de las veces que sustituimos, que cambiamos a Dios por cosas superfluas. Las veces. ¿Cómo vas a dejar a Dios? ¿Cómo no vas a venir a Él si Él te ayudó tantas veces? ¿Cómo no le vas a adorar? ¿Cómo no le vas a bendecir? ¿Cómo no le vas a glorificar? ¿Cómo no le vas a servir? ¿Y cuánto más? Él que te echó una mano. Y si hoy estás en angustia, en preocupación y estás escuchando esta palabra por primera vez, en el nombre de Jesucristo te desafío, ábrele tu corazón, clama a Él y Él será pronto en responder y en sacarte del hoyo de la desesperación. Pero querido, cuando Él lo haga, celebra su nombre, no te olvides de Él, no te olvides de Él. Claro que sí, no te olvides de Él. No cambies la gloria de Dios por nada. Hay un ejercicio muy bueno, hay un ejercicio muy práctico. Cuando uno atraviesa malos momentos, es bueno recordar y pensar las veces que Dios lo libró y lo sacó. Es un ejercicio que practicaba David, quien fuera rey de Israel. Cuando a David le dicen, no vas a poder vencer a Goliat, porque él es hombre de guerra y tú eres un muchachito, él lo es desde su juventud y tú eres pequeño, menudito, ni físico tienes. No sabes empuñar un arma, una espada, ni vestirte como un hombre de guerra. Él lo primero que hizo es, yo soy pastor de ovejas. Pero aquí necesitamos guerreros. No, momento. Yo soy pastor de ovejas y cuido las ovejas en la soledad del desierto. Y cuando un oso, cuando un león, cuando una bestia quiere venir y tomar mi oveja, yo con mis manos las despedazo porque Dios está conmigo y Dios me ayuda. Por lo tanto, este filisteo, se refería a Goliat, será como uno de esas bestias
que quiere robarme una oveja. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en prueba, en dificultad, en conflicto, en problemas. Traer a la memoria, recordar, pensar, bendecir, alabar, gozarse, cantar y recordar los tiempos que hemos estado en aprieto, pero sin embargo hemos clamado a Dios y Dios nos ha socorrido. Eso mismo tenemos que hacer ahora. Traer a la memoria, al corazón, llenarnos de fe, llenarnos de fe. Entonces, los problemas, las dificultades que nos toque atravesar serán como nada. Serán como uno más de los episodios difíciles que vivimos, en los cuales Dios no solo estuvo con nosotros, sino que nos sacó victorioso. Por favor, no cambies la gloria de Dios. Aquel que te socorrió tantas veces, no lo saques de la escena de tu vida. No lo cambies por nada. Aquel que te ayudó, aquel que inspiró tu vida, aquel que te socorrió, no lo saques de la escena de tu vida. No lo sustituyas, porque no hay con quien sustituirlo. Escuchaba recién el mensaje del pastor de una de las iglesias de la red a la cual pertenecemos, Nuevo Amanecer, en Trenquelauquen, y escuchaba la preciosa palabra del Señor que él nos compartía, donde hacía alusión al pasaje bíblico, cuando los discípulos dijeron: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y se comenzaron a ir unos a uno y unos a uno. Y Jesús le dijo: ¿quieren irse ustedes también, que están conmigo las 24 horas del día? Pedro, Juan, Mateo, ¿quieren irse? Pero ellos dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién irás? No hay en otro quien haya salvación, solo en Jesús de Nazaret. No cambies la gloria de Él por nada. Y si no la conoces, ábrele grandote tu corazón de par en par. Acéptalo como Salvador personal. Entiende los tiempos que vivimos son los últimos tiempos. A este mundo le queda poco. Cristo está a las puertas ya para venir. Pero antes de venir, vendrá a raptar su iglesia, a llevarla a su presencia. No te quedes, ábrele tu corazón y acéptalo como Salvador personal. No cambie su gloria. Por último, aunque el pueblo de Israel no entendió, y aunque el pueblo de Israel le costaba comprender, yo diría cabeza dura. En un momento dado, recordarán ustedes, lo hemos visto ahora en Pascua, en todas las películas que dieron sobre Jesucristo. Todas las películas tienen este episodio. Cuando Jesucristo, después de resucitado, se le aparece a los 12 discípulos, que estaban ellos en un ambiente, en una habitación escondido, pero no estaba allí Tomás. Y dice que el Señor se les apareció y les habló y les dijo: aquí estoy, como prometí que resucitaba, así lo hice. Y se les presentó o apareció vivo a ellos, mostrándoles el cuerpo, las manos. Pero Tomás, Dídimo, no estaba con ellos. Cuando volvió Tomás, ellos le dijeron: se nos apareció el Señor. Y Tomás dijo: mira, si yo no lo veo con mis propios ojos, no meto mi dedo ahí donde le pusieron los clavos y en el costado donde le dieron con la lanza, no voy a creer. Así que días más tarde se apareció Jesús nuevamente, solo para satisfacer el pedido de Tomás. Y lo llamó a Tomás delante de todo y le dijo: Tomás, mete tu mano al costado, tus dedos donde clavaron mis clavos. Y le dijo la expresión con la cual quiero subrayar el pensamiento: sé creyente y no incrédulo. Y lo llamó la atención o le advirtió, le llamó la atención, lo reprendió diciéndole: Tomás, porque me viste, creíste. Te digo que son bienaventurados los que tienen la capacidad de creer, los que pueden creer sin ver nada. Y nosotros estamos viviendo esos tiempos. Ojalá hubiera vivido el tiempo del cruce del Mar Rojo. Ojalá hubiera vivido el tiempo de la caminata con el Señor en Jerusalén, en Israel. Ver las maravillas, Jesús resucitar un muerto, limpiar un leproso, las maravillas. Pero vivimos estos tiempos. Pero no hace falta esos tiempos
si vemos las maravillas que hace en nuestra vida a diario. En lo personal he visto tantas maravillas que el Señor ha hecho, tantas maravillas, y continúa aún haciéndola. Amado, no cambies la gloria de Dios por nada. No hay con qué sustituirla. No hay con qué compararla. No cambies la gloria de Dios por la de este mundo pasajero. Aún así, el pueblo de Israel, sin entender, aún así, el pueblo de Israel, sin comprender y olvidando prontamente las maravillas de Dios, quiero que pongas tus ojos en el Salmo 106, pero en el versículo 44, porque con esto finalizo. Versículo 44 dice, ¿con todo qué? Con toda su incredulidad, con toda su falta de expectativa, con todo su desinterés, con toda su rebelión, con todo su corazón lleno de chusmerío, de heridas, de resentimientos, con todo su olvido, con todo su menosprecio al Señor, siendo que el Señor los había liberado y les había dado tanto y les daba tanto. Bueno, con todo. Versículo 44. Él, ¿quién? Dios, miraba cuando estaban en angustia, y aun cuando estaban en angustia, oía su clamor. No importa si a la luz de esta palabra tú dices, la verdad que sí, un desagradecido. Dios me da el pan cada día, Dios me da salud, Dios me da el vestido, Dios me provee la casa, Dios me provee el cariño de mi familia, Dios me provee la vida, el momento para moverme. Dios hace salir sobre mí su sol, hace poner o llegar la noche. Bueno, tanto que Dios nos da. Tal vez si tú eres alguien que por alguna razón no has tenido tiempo de agradecerle a Dios, este es el momento. Pero tal vez tú eres alguien que dices, yo he ido un poco más lejos, porque le he prometido cosas a Dios y no le he cumplido. Yo le he prometido cosas a Dios y no le he cumplido, no le he respondido como Él me ha respondido. Le he demandado que me responda y que me dé, y Él lo ha hecho. Y yo no le he respondido como Él me respondió a mí. Con todo, versículo 44 del Salmo 106, con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Si tú clamas ahora, aunque no hayas entendido los tiempos que vives, si tú clamas ahora, aunque no hayas entendido, te hayas olvidado de las maravillas de Dios, si tú clamas ahora, aunque lo hayas sustituido, cambiado, dejado a Dios, lo hayas sacado de la escena de tu vida, si tú clamas ahora, Él oirá tu clamor. Con Dios siempre se puede volver a empezar. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Y tal vez este sea el momento de considerarlo a Dios seriamente. Tal vez este sea el momento. Amado, por años el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nosotros todos hemos sido tan desagradecidos. Muchos se preguntan, ¿qué nos dejará el paso de esta pandemia por el mundo? Muchos se preguntan, ¿qué nos dejará el paso de esta enfermedad por el mundo? ¿Qué nos dejará? Algunos dicen, el mundo va a cambiar después de esto. Yo digo, ojalá. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos tan desagradecidos. Somos tan desagradecidos que tenemos la tendencia de olvidarnos prontamente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero con Dios siempre se puede volver a empezar. Cuando tengas la oportunidad, cuando puedas, amado querido, cuando volvamos a las calles, busca una iglesia donde congregarte. Lee la palabra de Dios. Sigue redoblando la apuesta y sigue orando y creciendo en la oración, leyendo como hasta ahora o más, profundizando y nadando en las aguas de Dios. Si no lo hiciste hasta el momento, sírvele a Dios. Busca un lugar dentro de la iglesia, un espacio, y sírvele. Basta de promesas incumplidas.
y comienza a cumplir con Dios y a Dios. Es lo mejor que puedes hacer y que te puede ocurrir. Si tú estás dispuesto, dice que con todo se puede clamar, aún estando en esa situación, y Dios va a oír nuestro clamor. Adoramos a Dios. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tendrá mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿Qué más podría ir? Cristo, Para poder existir, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿qué más podría ir? Cristo, Lugar poder existir, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. ¿dónde más podría Allí donde estás, ir? puedes orar conmigo esta oración de todo tu corazón y dilo en voz audible, abriendo tu corazón. Dilo en voz audible. Señor Jesús, yo te necesito. Abro mi corazón. Te acepto como Señor personal. Me arrepiento de todos mis pecados, principalmente el de no entender los tiempos que vivimos, principalmente el de olvidar tus bendiciones, principalmente el de, por olvidar y no entender, haberte sacado de la escena de mi vida. Pero hoy me arrepiento y clamo a ti en busca de ayuda, en busca de que entres en mi corazón, en que sanes mi vida y seas el Rey, el Señor de mi vida, porque renuncio a mi pecado. Me arrepiento ahora y te entrono en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dios te bendiga y no te olvides, con todo, Él, Dios, miraba cuando el pueblo de Israel estaba en angustia. Mira cuando vos y yo estamos en lucha, en dificultad y en prueba. Pero cuando oímos, Él oye nuestro clamor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios les bendiga y gracias. Gracias por este momento juntos. Bendiciones. Hasta el próximo jueves.